De la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Amaneció y escampó en Bogotá. Hoy es martes 2 de abril. El gobierno tomó la primera medida para ahorrar energía en Colombia y para evitar lo que parece inevitable, que es un apagón. No sabemos de qué tamaño va a serlo, pero en eso están los gremios de la energía diciéndole al gobierno que tome medidas audaces. La decisión que ha tomado el gobierno nacional, con el presidente Petro a la cabeza y con su ministro de Minas, es, la verdad, tímida, parece insuficiente, pero es la primera decisión limitada solamente de momento a oficinas públicas y a trabajadores y contratistas del Estado. Consiste esa decisión en permitir el teletrabajo a ellos, a contratistas y trabajadores que trabajan en entidades públicas, el teletrabajo para evitar consumo de energía en oficinas públicas, aprovechar la luz del día para el trabajo en esas entidades públicas, ajustar las temperaturas de ventiladores y de aires acondicionados para ahorrar energía y crear campañas de concientización. Digo, parece insuficiente teniendo en cuenta que esta mañana los embalses se encuentran en 31%. Y aunque es cierto, está comenzando a llover, esas lloviznas, esos aguaceros, granizadas en el caso de Bogotá, son de momento insuficientes para alejar el fantasma del apagón. Esta decisión del gobierno, que es la directiva para entidades públicas, para que ahorren energía, es la respuesta a una alerta que hay de XM, que es el administrador del sistema de energía, de gremios, de generadores, de comercializadores, de distribuidores de energía, que le están pidiendo al gobierno alguna medida más de fondo y más audaz. Por ejemplo, que prenda las térmicas, las que funcionan con carbón, que dejen de vender desde el gobierno colombiano energía a Ecuador porque no podemos permitirnos ese lujo, o que nombre más fácil a los comisionados de la CREG, que es la Comisión de Regulación de Tarifas de Energía, que tome medidas, por ejemplo, ya pasó en el gobierno Santos en el 2015, para incentivar el ahorro de energía y de agua. Si esa CREG tuviera comisionados, podríamos tomar medidas. Esta mañana el operador dice que los embalses están en 31.5, que está muy afectada la generación de energía y el suministro de agua. Por ejemplo, en Medellín EPM anuncia cortes de agua para el municipio de Barbosa y para algunas zonas de Medellín, primer racionamiento durante esta primera semana de abril. Este racionamiento que va hasta el domingo de esta semana. En regiones como Bogotá, Cali comenzaron las lluvias, aunque por ahora no son suficientes. También hay racionamiento de energía en el departamento de Vichada. Bienvenidos, les voy a hablar de agua, de energía. El aguacero con tormenta y granizo de ayer en Bogotá, a propósito, tiene en problemas a 500 familias del sector de Bosa en San Diego, al sur de la ciudad. Se inundaron las casas porque se desbordó el alcantarillado. Y en Soacha, por cuenta del mismo aguacero, volvió esa espesa espuma blanca de muy mal olor que se está metiendo esta mañana a las casas. Ya les voy a contar la situación de emergencia. No es la única emergencia de esta mañana. Israel bombardeó un camión de vehículos blindados que estaban plenamente identificados de una ONG, se llama la World Central Kitchen, que está dedicada a la entrega de comida a palestinos asediados allí en la Franja de Gaza. Es una organización dirigida por el chef español José Andrés, que amanece convertido en la nueva cara de la guerra. Está devastado, dice él, pone un mensaje vía redes sociales diciendo por la muerte de su equipo. Los mataron a ellos, iban con chalecos antibalas, todo coordinado por el ejército israelí en este nuevo atroz ataque de Israel, que sigue bombardeando allí en Gaza sin ninguna clase de contemplación ni de disuasión. World Central Kitchen es una de esas dos ONG a cargo de la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Ya le voy a contar, son los que están llevando barcos desde Chipre a la gente que está pasando hambre por cuenta de la guerra ya 6 meses en la Franja de Gaza. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez prohibió la prostitución durante 6 meses en el poblado, después del episodio del norteamericano que fue encontrado con 2 niñas de esas explotadas de apenas 12 y 13 años en un hotel. Se voló, salió para Florida y se encuentra aparentemente en el estado de Ohio. Dice el alcalde Fico Gutiérrez que así la prostitución sea un trabajo legal en mayores de edad
está prohibida en el Parque Lleras, en el Poblado y en Provenza, en donde los bares adicionalmente van a tener que cerrar a la 1 de la madrugada para frenar esa explotación, detrás de la cual están redes de trata de personas, la oficina, por ejemplo, o viejos combos criminales en Medellín, que se convirtieron los amos, dueños y señores de esas mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Así que allí hay un fenómeno incubado durante mucho tiempo en Medellín. Ya les voy a contar también del primer pronunciamiento del presidente Petro, se produjo anoche tarde, sobre las elecciones presidenciales en Venezuela y sobre la inhabilidad de María Corina Machado. Lo dijo el presidente en el acto de posesión de una nueva magistrada del Consejo de Estado, la doctora Gloria Gómez. Allí le dijo a Maduro que no permitir la inscripción de María Corina Machado es un golpe antidemocrático. Quería decir un golpe a la democracia, pero también dice que pasa en Colombia, relativizando el veto que hay a María Corina, diciendo el presidente Petro, al estilo Petro, que hay una doble moral porque también ha sucedido la violación de derechos políticos en Colombia. No hay, la verdad, ningún caso comparable al de María Corina en Venezuela. El presidente se refiere a lo de Caicedo en Santa Marta, o seguramente a su propia experiencia cuando él produjo la famosa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Petro se pronuncia y coincide con la furia de todo el chavismo en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Caracas, contra Noticias Caracol por un revelador informe que preparó Ricardo Calderón, el jefe de la unidad investigativa, que descubre cómo la inteligencia venezolana se metió a Colombia y a Chile en una operación, se llama Cacería, para perseguir a opositores con el apoyo del ELN y del Tren de Aragua, sin que sepamos si el gobierno colombiano y las fuerzas militares sabían de estos operativos. Así que hay muchas noticias encadenadas para acompañarlos esta mañana. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es martes 2 de abril, es el Día Mundial para tomar conciencia sobre el autismo. Les voy a hablar en segundos de la noticia urgente en el mundo. Hay un tiroteo, un niño muerto, 2 heridos en una escuela de Finlandia. Tenemos noticias de Colombia y el mundo para acompañarlos en este amanecer. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Ya escampó, pero vendrán días de lluvias no suficientes para superar la emergencia creada por la sequía del fenómeno del Niño. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Invitamos a toda la comunidad, a todos los usuarios, a nuestros clientes, a hacer un uso juicioso, moderado de la energía eléctrica para que la demanda no siga creciendo y poder tener mayor eficiencia en el uso de la energía. Hay alerta por el nivel crítico de los embalses en Colombia. Su promedio de carga hoy es del 31.51% y su límite es del 27%. Por su parte, el ministro de Minas aseguró que el gobierno ha venido implementando medidas y que no hay riesgo de apagón. Venimos adoptando unas resoluciones para gestionar nuestra exportación de energía, para garantizar que la planta de generación térmica, el parque de generación térmica pueda soportar este periodo de recuperación de nuestros embalses. Los 6 gremios clave de la generación, transmisión y entrega de electricidad de los hogares están advirtiéndole al gobierno nacional que es urgente tomar medidas para conjurar el riesgo de un apagón en el país. Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen. Hay que estar muy atentos, no hay que bajar la guardia y le hacemos un llamado respetuoso al gobierno para que revise todas las medidas que tiene que tomar para que todo el parque de generación, tanto hidráulico como térmico, esté funcionando de manera adecuada. Alejandro Castañeda es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEC. Por eso es necesario hoy tomar medidas desde el punto de vista de consumo de los usuarios. En el año 2015-16 a los usuarios del país se les dijo, oiga, por favor consuma menos y yo le pago por no consumir. Y también en Medellín, EPM va a implementar cortes de agua en municipios como Barbosa y en algunas zonas de la capital antioqueña. Santiago Ochoa, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM. Se sigue presentando una disminución considerable en los caudales que abastecen las plantas menores que nos permiten prestar el servicio en todos los municipios del Valle de Aburrá. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tomó 2 medidas con las que busca controlar la explotación sexual y comercial de menores de edad en el poblado. Una de las principales tiene que ver con la restricción durante 6 meses de la oferta y demanda de la prostitución en esta zona. Se suspende
temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público en el área identificada en el decreto, que compone básicamente zonas como el Parque del Poblado, zonas alrededor también del Parque Lleras, de Provenza y zonas aledañas. El comisionado de paz, Oti Patiño, respondió al polémico anuncio de un nuevo bloque central denominado Isaías Pardo de las disidencias del Estado Mayor Central. Aseguró el comisionado que es una reorganización interna y que están en todo su derecho de hacerlo. Ellos están precisamente pensando las cosas, reorganizando, están en reuniones internas y creo que digamos en este momento hay unos diálogos planteados en San Vicente del Caguán para, digamos, tener una reunión preparatoria para el próximo ciclo. Las autoridades capturaron a Villarmil Serna Andrade, conocido con el alias de Villa, un hombre cercano a Iván Márquez y quien había ingresado a un hospital en Popayán con una identidad falsa tras resultar herido en un combate con el ejército. El general Federico Mejías, comandante del Comando Específico del Cauca. Responsable de un sinnúmero de asesinatos, responsable de toda la violencia y el odio sembrada en el Cañón del Micay y responsable de una cantidad de delitos atroces. Así las cosas, continuamos en este desarrollo de este tipo de operaciones. Semana clave para el futuro de las reformas sociales en el Congreso de la República, mientras que en la Comisión Séptima del Senado se espera que hoy se anuncie el proyecto de reforma a la salud, el cual ya cuenta con 9 respaldos para archivar el proyecto. En la plenaria del Senado se espera que se retome la discusión de la reforma pensional. Aproximadamente más de 10 hombres intentaron ingresar al lugar de mi residencia de forma violenta, armados, lo cual es un hecho totalmente preocupante por cuanto era en este lugar en donde estábamos preparando la defensa técnica de mis prodigados. Estas fueron las palabras de José Moreno, abogado defensor de Olmedo López, quien además aseguró que le han hecho 5 peticiones a la Fiscalía General de la Nación para comparecer, aclarar y colaborar ante cualquier llamado de la justicia respecto a las investigaciones. Me parece el colmo que el Estado no nos ponga cuidado, por favor. Las emergencias producto de los fuertes aguaceros que cayeron ayer en la tarde y en la noche en la capital del país y también en el municipio de Soacha. Varios barrios inundados en la localidad de Bosa. 500 familias estuvieron en vela y esperando que el agua no ingresara a sus predios. Muchos no contaron con suerte, el agua ingresó a sus salas, otros vieron cómo sus carros quedaron hasta inundados. Se mete el agua por los sifones y como viene todo el agua, llueve y se va toda el agua por la avenida, entonces toda esa agua se está metiendo en las casas. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. En Colombia pasa lo mismo. Por primera vez el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la inhabilidad a María Corina Machado para aspirar a la presidencia en Venezuela. El presidente Petro también habló sobre el caso del líder opositor Leopoldo López. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial, lo cierto es que la inhabilidad provenía inicialmente, lo mismo con Leopoldo López y con otros muchos, de una sanción administrativa. Una sanción administrativa es, por ejemplo, la que otorga la Contraloría por alguno de sus procesos. Decir Noticias Caracol, es decir, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, paramilitarismo. Para el fiscal venezolano hay medios internacionales que intentan lavarle la cara a conspiradores detenidos acá en Venezuela y que precisamente el reportaje de Caracol Televisión va en ese sentido. Y es que para Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, se quiere hacer ver que los arrestados por la trama llamada Brazalete Blanco, uno de los planes conspirativos denunciados a inicios de este año, son todos inocentes. Estar ejecutando una operación mediática para descalificar todo el trabajo que se ha hecho, el que ha hecho el Ministerio Público incluso, porque ellos citan y toman imágenes nuestras. En ese falso reportaje no se cita ni una fuente de Colombia. Por lo menos 8 muertos, entre ellos 2 generales de la Guardia Revolucionaria iraní, dejó un bombardeo al consulado de Irán en Damasco. Teherán anunció una respuesta tras el ataque que atribuyen a Israel. Hace pocos minutos, la ONG humanitaria World Central Kitchen actualizó la cifra de sus trabajadores muertos en ese bombardeo israelí en el centro de Gaza. En total son 7 personas muertas que volvían de la entrega de alimentos en 3 vehículos blindados e identificados con el logo de la ONG. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel
Israel solo han dicho en un comunicado que están llevando a cabo una revisión exhaustiva al más alto nivel para comprender las circunstancias de este trágico incidente, es lo que dice en ese comunicado. Hoy inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El primer equipo colombiano en tener acción será Millonarios, quien recibirá hoy a las 5 de la tarde al Flamengo de Brasil en el Campín de Bogotá. El equipo embajador viene en alza tras ganar sus últimos 2 partidos de liga. Sin embargo, tiene bajas sensibles por lesiones como la de Jorge Arias y Andrés Ginás, 2 titulares en la defensa embajadora y fijos siempre en el esquema de Alberto Gamero. Estás escuchando Blue Radio.